Hola, ¿qué tal, querido hermano? Es un placer volver a encontrarme contigo para seguir reflexionando juntos en torno a la palabra de Dios. El texto que hoy quisiera compartir contigo está en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 5 y en el versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Cuando nosotros vivimos sin nuestra fe y nuestra confianza puesta en Jesús, la palabra de Dios presenta eso como un tiempo de tinieblas. Nos presenta como quienes andamos en oscuridad, porque la luz de la palabra de Dios, esa palabra que nos guía, que nos alumbra, no forma parte de las decisiones de nuestra vida. Tampoco la luz santificadora del Espíritu Santo. Y Cristo, que es la luz, tampoco está en nosotros. Por lo tanto, la palabra de Dios nos presenta esa etapa de la vida como una vida de tinieblas. Pero aquí es importante pensar qué es estar en tinieblas, porque muchas veces nosotros pensamos que estar en tinieblas es hacer cosas malas, ser inmorales, practicar determinadas conductas que probablemente incluso sean destructivas, estar enmarcado en una vida de vicio, de placeres insensatos. Pero estar en tinieblas no necesariamente es esto. Estar en tinieblas es vivir fuera de la luz de Dios. Es vivir apartados de la luz de Dios. Es vivir sin ser iluminados por Dios. Cuando nosotros estamos en tinieblas, no tenemos una conciencia iluminada por el poder de Dios, una conciencia iluminada por el Espíritu de Dios. Estar en tinieblas no necesariamente significa ser éticamente una mala persona. Significa que la luz del Evangelio no ha llegado a nuestra vida. Y si la luz del Evangelio no ha llegado a nuestra vida, es que Jesús no ha amanecido en nosotros. Y al no estar Jesús en la vida de cada uno de nosotros, aunque no nos demos cuenta, aunque no lo comprendamos, estamos en tinieblas. Estamos en la oscuridad que significa vivir sin Jesús. Alejados del pueblo de Dios, sin la esperanza de la resurrección, sin la seguridad del perdón, de la salvación, de la vida eterna, sin un cielo nuevo y una tierra nueva. Esa es la vida en tinieblas. Es cierto que vivir en tinieblas lleva a muchas personas a conductas equivocadas, a la práctica de determinados actos que son reprobables. Pero eso es una consecuencia en muchos casos en la vida de algunos de vivir separados de Jesús. Cuando en la carta a los Efesios, Pablo sigue reflexionando en la importancia de no vivir en tinieblas, porque ahora ya somos luz al haber conocido a Jesús, dice a partir del versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No participemos en todo lo que es la incredulidad que hay en el mundo que nos rodea. Nos invita a no participar en el desenfreno del mundo que nos rodea. El versículo 12 dice, porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Nuevamente es importante aquí tener en cuenta que no solamente está hablando aquí el apóstol Pablo de pecados que pueden ser de índole sexual, que es lo que normalmente algunos piensan cuando leen textos como estos. Vivimos en un mundo donde la corrupción, donde la mentira, donde el engaño, en todos los estamentos políticos incluso, acampan a sus anchas. Pues los cristianos estamos llamados a ser veraces y a no participar en la oscuridad de las tinieblas, en la mentira, en el engaño, en la maledicencia, sino por el contrario reprender y redarguir aquellas cosas que son verdaderamente reprobables, que transforman a nuestra sociedad en una sociedad insegura. Sigue a continuación el apóstol San Pablo, dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. No es necesario que nosotros en nuestra vida describamos las tinieblas. Hay personas que constantemente quieren hablar del error, de las faltas de otros, de los pecados de otros, de las creencias equivocadas de otros. No estamos en el mundo para condenar ni criticar a otros.
De hecho, no estamos en el mundo para describir lo malo que hacen los otros. No estamos en el mundo para describir cuán equivocada puede estar otra persona. Estamos en el mundo para hacer luz. La mejor manera de erradicar las tinieblas es con la luz. Si nosotros entramos a un lugar, a una habitación que está oscura, totalmente a oscuras, y encendemos la luz, la oscuridad se va automáticamente. De la misma manera, si nosotros somos luz, si nosotros vivimos la luz del Evangelio, si nosotros vivimos la luz de la presencia de Jesús en nuestra vida, en nuestros actos, en nuestra manera de ser, las tinieblas se harán evidentes. No necesitamos denunciar las tinieblas, simplemente debemos mostrar la luz. Debemos dejar que la luz de Cristo brille a través de nosotros. Y entonces el apóstol San Pablo aquí recuerda un himno antiguo de la iglesia. Efesios contiene, como otras epístolas, porciones de himnos que cantaban los primeros cristianos. Y el versículo 14 es parte de ese himno, una de las estrofas de esos himnos, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Probablemente en las reuniones que había dirigido Pablo, en las primeras comunidades cristianas, se hablaba de esto. Se hablaba de levantarnos, de no estar dormidos espiritualmente, y así como Cristo había resucitado de los muertos, permitir que el Señor nos resucite también espiritualmente a nosotros y dejar que la luz de Cristo alumbre en nuestras vidas. Y continúa el apóstol Pablo diciendo: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Una invitación a que vivamos el tiempo de la vida, este tiempo efímero, este tiempo corto, este tiempo frágil que tenemos, donde vivimos nuestra existencia, pero viviéndola con sabiduría, comprendiendo que el tiempo no es algo que tenemos para nosotros eternamente. Desde este lado de la eternidad, el tiempo es limitado. Y el tiempo que nosotros tenemos nuestra vida es para que nosotros lo vivamos en manos de Dios. Esta vida que nosotros tenemos, esta existencia, no es sino el laboratorio de Dios para purificar la fórmula de nuestro ser, a fin de que podamos vivir toda la eternidad con Él. Y Dios lo hace a través de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, a través del Espíritu Santo que nos santifica y nos guía a conectarnos con Él permanentemente. Nuestro tiempo debe ser utilizado para crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesús. Nuestro tiempo debe ser utilizado para alumbrar con la luz de Cristo a otros, a fin de que otros conozcan a Jesús y puedan abrir las puertas de sus corazones a Jesucristo. Aprovechar bien el tiempo significa ser buenos mayordomos de nuestro tiempo, dedicando ese tiempo a vivir para la gloria de Dios, a vivir conectados al Señor, ayudando a otros a conectarse al Señor, a permitir que el Espíritu Santo pueda ir dirigiendo nuestras vidas, transformando nuestras vidas, cambiando, potenciando nuestras vidas para que nuestras vidas sean luz en medio de la oscuridad, para que nuestras vidas puedan brillar en medio de la oscuridad. Aprovechar bien el tiempo es utilizar este tiempo que tenemos de este lado de la eternidad a fin de prepararnos para vivir toda la eternidad con Dios, toda la eternidad al lado de Jesús. Y esa preparación no significa luchar para ser mejores, significa esforzarnos cada día para estar conectados con Jesús, significa decidir cada día que voy a aferrarme a Cristo, que voy a aferrarme a Él de tal manera que voy a permitir que su voluntad sea soberana en mi vida. Concluye el apóstol Pablo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Aquí el apóstol San Pablo utiliza una palabra griega, esta palabra es metushko, y esta palabra significa el vino fermentado. San Pablo está hablando de que no llenemos nuestra vida con ningún tipo de cosas que nos impidan vivir la plenitud de la presencia de Dios. San Pablo está diciendo que no nos embriaguemos, que no utilicemos nada que pueda pervertir nuestros sentidos,
nada que pueda alterar nuestra manera de comprender, nuestra condición, nuestras funciones intelectuales, que mejor nos llenemos de la presencia del Espíritu de Dios. En este mundo en el que nosotros vivimos, queridos amigos, queridos hermanos, constantemente seremos asaltados por la posibilidad de ser llenos de cosas que no nos permiten un crecimiento en la gracia. Podemos llenarnos de imágenes equivocadas, de sonidos equivocados, de gustos equivocados, de sensaciones equivocadas. Podemos obnubilar nuestros sentidos con un montón de cosas. Podemos estar drogados, no necesariamente con sustancias tóxicas. Podemos estar drogados con la forma en que este mundo entiende las cosas. Pero la propuesta que nos está haciendo la palabra de Dios por medio del apóstol San Pablo es a no dejarnos embriagar con nada, con vino ni con nada. Que seamos en todo caso llenos, no de algo que nos quita la razón y el conocimiento, sino que seamos llenos de la presencia del Espíritu Santo. Porque solamente cuando el Espíritu Santo está en la vida de cada uno de nosotros, podemos tener una comprensión clara de cuál es la buena voluntad de Dios y vivir para la gloria de Dios. Te invito a que en esta mañana tú y yo abramos la puerta de nuestro corazón a la presencia del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.